Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al tercer día de esta jornada de seminarios, de esas jornadas de capacitaciones netamente académicas organizadas por el Frente Unión, Hechos y No Palabras. Queremos agradecer, como siempre, a las personas que están al tanto de estas importantes actividades académicas, brindando conocimiento de valor a cargo de ponentes, expositores, docentes, maestros de primer nivel. Sin más preámbulos, vamos a iniciar, por favor, mostrando lo que ha sido el programa de los anteriores días para que ustedes puedan ver y hacer una retroalimentación. Cabe recalcar que se les facilitará las grabaciones, material bibliográfico que nos comparten los docentes y obviamente la certificación por cada uno de los seminarios. A continuación vemos qué vamos a ver, el día de hoy y quién nos dictará esta importante capacitación. Hoy veremos de los recursos de impugnación en el proceso familiar, tema valiosísimo para el área, a cargo del doctor Ricardo Gastón Velázquez Torres. Él, dentro del temario, nos mostrará recursos de apelación, recursos de reposición, recursos de compulsa, recursos de reposición con alternativa de apelación, recursos de apelación y recurso extraordinario de casación. Él ya está en sala. Vamos a iniciar en un momento con sus valiosas ponencias y participación para que todos nosotros podamos estar complementando nuestro conocimiento y formación profesional. No queremos retrasar más este importante evento, así que vamos a dar por inicio. Si en el proceso hay algún representante del Frente Unión que quiera tomar la palabra, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Por lo pronto también vamos a tener las ponencias valiosas de nuestro expositor y él va a guiar cómo o qué metodología va a aplicar para esta noche en el transcurso de la actividad académica. Doctor Ricardo Gastón Velázquez, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida. Le cedemos el micrófono y el aula virtual para que usted pueda iniciar sus ponencias. Bienvenido. Muy buenas noches, colegas. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Lo escuchamos. Bueno, voy a hacer una participación directa. Vamos a decir una intervención tradicional en la que yo me he formado. De tal manera que lo voy a hacer de manera directa, oral. No tengo diapositivas, pero sin embargo lo voy a hacer en el siguiente orden. Y también quiero aclararles a todos los colegas que prácticamente no estoy viniendo a enseñar. Lo que estoy viniendo es a compartir experiencias durante más de 40 años en calidad de abogado, litigante, dedicado a materias civil, comercial, de la niñez y adolescencia y, por supuesto, en el derecho de familia. En este entendido voy a indicar que el tema que está intitulado como recursos de impugnación en el proceso familiar lo voy a distribuir de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a dar un concepto breve y que está en el Código de las Familias y también en textos doctrinales de varios maestros que han estado en materia familiar, como el doctor Villafuerte, el doctor Félix Paz, el doctor Gonzalo Castellanos y otros, como Carlos Morales Guillén. Vamos a empezar por decir, ¿qué es la impugnabilidad? Se dice que toda resolución judicial es impugnable y que estas están previstas en el Código de las Familias. Y no solamente podemos decir que está en el Código de las Familias, sino que este es un derecho humano, el derecho de impugnación. Porque toda parte que interviene en un proceso tiene el derecho de reclamar, de oponerse, de impugnar
en términos más concretos, y el de apelar de cualquier resolución, desde un decreto hasta un auto supremo. Entonces, partamos desde ese concepto concreto y también hagamos mención a que la Constitución Política del Estado, en su artículo 180, nos garantiza el derecho de impugnación de toda resolución judicial. En el Código de las Familias, y también de acuerdo a sentencias constitucionales, toda resolución, todo acto procesal de decisión o de desarrollo que se dicta en un determinado proceso, los juzgadores tienen la obligación y el deber de motivar y fundamentar sus decisiones, de tal manera que el litigante, más que el abogado, claro que el abogado tiene un papel importante cuando va a impugnar, tiene que entender por qué razón un juez está dictando una resolución a favor o en contra de una de las partes. Entonces tiene que estar convencido, la resolución tiene que ser tan clara, tan convincente de lo que está decidiendo. Por supuesto que en un litigio, no me gusta usar mucho los términos de ganar o perder el juicio, sino más bien podemos hablar de quién tiene la razón o quién no la tiene. Entonces, cualquiera de ellos tiene el derecho de impugnar, de reclamar una resolución judicial. ¿Y cómo va a reclamar esta parte? Va a reclamar por qué, o por qué razón tendría que reclamar. Tiene que reclamar porque esa resolución le va a causar un perjuicio. Eso se llama agravio. Y este agravio consiste en expresar ante el juez concretamente qué norma o qué normas han sido violadas en su aplicación y que los hechos que una parte ha expuesto no han sido subsumidos de manera correcta a la norma. Entonces, todo litigante, toda parte que tenga el derecho de impugnar, tiene que demostrar que le ha causado un perjuicio, un agravio. Ahora bien, en el Código de las Familias hay un artículo 366 que nos da una regla genérica, vamos a decir, nos da una tipicidad de lo que son los recursos que se interponen en el desarrollo de un proceso familiar. Estos son el recurso de reposición, el recurso de apelación, dentro del cual vamos a conversar sobre, entre paréntesis, el recurso de apelación diferida, el recurso de casación y el recurso de compulsa. En materia de familia, como se trata de un derecho social y además donde están involucradas personas que tienen alto grado de vulnerabilidad, como son los niños, adolescentes, las mujeres, personas de la tercera edad. Entonces, este código ha sido diseñado de manera específica o especial en relación a los recursos que hay que hacer valer en este tipo de procesos, porque efectivamente estos mismos recursos con una mayor amplitud están explicados en el Código Procesal Civil, pero no podemos nosotros hacer una aplicación igual porque sabemos que el derecho procesal civil es un derecho general, un derecho madre de todos los procedimientos o procesos, y el Código de las Familias, del proceso familiar, y tiene pues una regulación específica de cada recurso. En ese sentido, en el orden que hemos puesto en el panel, vamos a desarrollar este tema.
En materia de familia, y esto está en los códigos y también en todos los textos de código procesal, tenemos que establecer que el código de las familias y del proceso familiar nos habla de diferentes clases de resoluciones. Nos habla de los autos interlocutorios. En términos concretos, ¿qué son estos autos interlocutorios? Estos autos interlocutorios son aquellos decretos o resoluciones que se dictan en el desarrollo del proceso. Sirven para desarrollar el proceso, desde la demanda hasta la sentencia, y desde el recurso de apelación hasta el auto de vista y el recurso de casación hasta el auto supremo. Entonces, son decretos que se dictan durante el desarrollo del proceso. Propiamente no definen cuestiones de fondo. También en el proceso de familia se dictan autos también interlocutorios, pero definitivos. Estos, en esta clase de procesos, sí causan estado y resuelven cuestiones que requieren sustanciación, motivación, fundamentación y que ponen fin al proceso. Antes de avanzar con estos autos definitivos, vamos a hacer un ejemplo de un auto interlocutorio simple. Por ejemplo, un auto interlocutorio simple puede ser que un juez declare la rebeldía de la parte demandada en un proceso ordinario. Pero resulta que ese auto está equivocado. ¿Por qué? Porque el demandado sí ha contestado dentro de plazo. Aquí se ha cometido un error en que el juez ha hecho un cómputo erróneo y ha declarado la rebeldía. Entonces, ese es un auto interlocutorio de desarrollo del proceso, donde la parte puede impugnar esa resolución y hacerle notar al juez que ha cometido el error en el cómputo y lograr que el juez pueda reponer, modificar ese recurso. Ya vamos a ver qué tipo de recursos se va a interponer. En los autos definitivos, ya volviendo al segundo acápite, son aquellos que ponen fin al proceso sin llegar a dictar la sentencia de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a explicar con un ejemplo bien breve. Una excepción, por decir una excepción de cosa juzgada. Una parte, vamos a poner como ejemplo el siguiente. Interpone una demanda de divorcio, pero resulta que su parte contraria, el demandado, con anterioridad ya había interpuesto el divorcio. Pero como la citación se habría hecho por edicto, entonces esta parte demandante, la segunda, no tenía conocimiento de ese juicio, porque no ha sido efectiva, digamos, el acto de comunicación, y por ello, entonces el demandado, en la segunda demanda, dice, interpongo excepción de cosa juzgada, y presenta la prueba pertinente, la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgado, y el juez, al resolver esa excepción y convencerse de que efectivamente ha habido el divorcio, declara probada esa excepción y por lo tanto extinguida la acción de divorcio que ha iniciado y vamos a decir la esposa contra el esposo, y por lo tanto aquí no se ha llegado al fin del proceso. La finalidad de este proceso de divorcio era que la esposa quería que se dicte una sentencia de divorcio, pero el resultado es que el esposo ya había iniciado un juicio de divorcio y por lo tanto ya tenía cosa juzgada. En este caso, por ejemplo, el proceso lo ha extinguido, no han llegado al fin del proceso, es decir, el juez no ha llegado a dictar la sentencia de divorcio, porque ya había divorcio. Entonces, hay que tomar muy en cuenta, hay que diferenciar y hay que manejar muy bien estos conceptos de qué son los autos interlocutorios y qué son los autos definitivos. Después hablamos de las sentencias que se dictan en un proceso familiar, de los autos de vista y de los autos supremos. Las sentencias son, pues, las decisiones finales que deciden sobre la pretensión de las partes.
en una demanda de divorcio, el juez dictará una sentencia dando lugar a la desvinculación conyugal, dando lugar a está resolviendo la pretensión de la parte demandante, ¿no es cierto? Y en una apelación, el que apela seguramente va a conseguir un auto de vista en el cual puede pedir una nulidad del proceso por violación a derechos del debido proceso, o podrá obtener una sentencia, o mejor dicho, un auto de vista que revoque, ¿no? Sabemos que en el auto de vista el Tribunal de Alzada dicta las siguientes resoluciones. Confirma, puede confirmar en parte, puede revocar en parte y puede anular. Puede revocar en parte o totalmente, o puede anular el proceso. Entonces, en esos casos, están dictando 6 resoluciones que están resolviendo la pretensión de las partes. Y en el auto supremo, que es un recurso prácticamente, vamos a decir, es taxativo en cuanto se refiere a la violación de normas sustantivas o también normas adjetivas, también, digamos, se dice que es una demanda de puro derecho, donde ya no hay cuestiones que discutir. Ahí el Tribunal Supremo lo único que hace es verificar si los de instancia han aplicado correctamente la ley sustantiva o la ley adjetiva o no, para anular el proceso o para declarar infundado el recurso o para casar en su caso, ¿no? Entonces, esos son los tipos de resoluciones que se dictan en un proceso familiar en general. También, para entrar en contexto, podemos decir de que dentro del proceso, dentro del Código de las Familias, existen los procesos que podemos clasificarlos en procesos ordinarios y extraordinarios, y los procesos de resolución inmediata. En este tipo de procesos dictan diferentes resoluciones de las que hemos hablado. Ahora vamos a hablar del recurso de reposición. El recurso de reposición solamente procede contra decretos y autos interlocutorios. Contra un decreto, por ejemplo, podemos decir de que un juez, cuando uno ofrece prueba, el juez equivocadamente puede decir no al lugar a la prueba. Cuando estamos en un estado de proponer pruebas. Entonces, la parte que tiene que hacer, interponer un recurso de reposición, advirtiéndole de que está cometiendo un error porque estamos en etapa de ofrecimiento de pruebas, donde no hay decisión todavía sobre el fondo del conflicto. Entonces, le hace notar del error y le dice: señor juez, usted se ha equivocado en este tema, por lo tanto, usted debe admitir mi prueba y coser en traslado a la parte contraria para los fines consiguientes. Entonces, ahí, por ejemplo, la parte está impugnando, ¿no?, un decreto de mero trámite, que es de admisión, rechazo de prueba. También este decreto de reposición se interpone contra otros interlocutorios, como hemos dado en el ejemplo de la rebeldía, porque es un auto que está desarrollando el proceso, sea ordinario, extraordinario, qué sé yo. Hablando de rebeldía, solamente se da en caso de procesos ordinarios, y simplemente lo utilicé como ejemplo. Este tipo de procesos, este tipo de resoluciones, autos interlocutorios, decretos, se pueden dictar dentro de audiencia o fuera de audiencia. Cuando son dentro de audiencia, la parte tiene que estar atenta para interponer inmediatamente, de haber el juez dispuesto una resolución X, el recurso de reposición,
con la finalidad de que advertida del error, el juez pueda modificar, o tal vez no la modifique, porque muchas veces nosotros también estamos equivocados cuando interponemos un determinado recurso, ¿no? Porque definitivamente la resolución del juez es correcta, pero nosotros interponemos el recurso. Entonces, cuando se dictan en audiencia, hay que hacerlo inmediatamente, porque no hay otra oportunidad. Cuando se dictan fuera de audiencia en el desarrollo de un proceso, estos tienen que ser interpuestos en el plazo de 3 días y previo traslado en el mismo plazo, el juez tiene que resolver el recurso de reposición confirmando, modificando la resolución respectiva, ¿no? Lo puede dejar sin efecto, dependiendo del caso. Ahora bien, estos recursos de reposición también se tienen que interponer con alternativa de apelación. En este tema, el Código de las Familias es un poco confuso y un poco desordenado, porque en algunas resoluciones o en algún tipo de proceso, sí conceden la apelación. Y en otro tipo de procesos, vamos a hablar, por ejemplo, en un proceso ordinario, lo que hacen los jueces es resolver el recurso de reposición y difieren la apelación hasta el momento de dictar la sentencia de fondo, en el cual, si es que el juez dispone eso, la parte tiene el derecho de, y la obligación además, si es que no quiere perder el derecho de impugnar, de que al momento de apelar de una sentencia, tiene también que fundamentar la apelación que se le ha diferido, que se le ha pospuesto para otra etapa procesal en el mismo recurso de apelación. Ahora bien, hay casos en los cuales, por ejemplo, un juez dicta una providencia X que no está de acuerdo al procedimiento. En el caso del ejemplo, les decía de que, digamos, rechaza una prueba o rechaza una contestación a una demanda por mal cómputo, y resultado es que el juez rechaza por estar fuera de plazo, pero lo hace mediante decreto. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer en esos casos? Lo que tendría que hacer es un recurso de reposición. Decirle que fundamente del por qué este juez ha rechazado su contestación cuando esa contestación está dentro de plazo y tendría que ser aceptada. Entonces, eso le obliga al juez a dictar un auto motivado y fundamentado. El juez dicta el auto motivado y fundamentado, ya sea rechazando o modificando, ya sea confirmando su decreto o modificándolo, dejándolo sin efecto y dando lugar a la aceptación de la contestación, en el ejemplo. Entonces, en esos casos, en el caso de que, digamos, el juez deniegue y diga que el decreto está bien dictado porque él ha hecho un cómputo correcto del plazo para contestar y ha establecido que el plazo está fuera de plazo, es extemporáneo. Entonces, en esos casos, la misma norma del recurso de reposición hace que la parte pueda, en este caso, como cambia la figura de impugnar, tiene que hacer una apelación en el efecto diferido de esa resolución. De tal manera que en el momento de apelar la sentencia, si es que lo hace, tendrá que fundamentar al respecto. Entonces, este recurso de reposición, el Código de las Familias dice que el recurso de reposición con alternativa de apelación procede únicamente contra los autos interlocutorios. Por si acaso no procede contra decretos de mero trámite. Ahora bien, vamos a también, una vez que hemos hablado del recurso de reposición, vamos a tocar el tema de que en nuestro Código de las Familias, ¿qué resoluciones admiten recursos y qué resoluciones no admiten recursos?
Por ejemplo, en el Código de las Familias, estamos en el artículo 245 del Código de las Familias, nos regula sobre la intervención de dominio excluyente, dice. Dice que esta intervención de dominio excluyente, que es una tercería de dominio excluyente, en materia civil hay tercería coadyuvante, tercería derecho preferente, tercería de dominio excluyente, pero en el Código de Familias no las hay. Y además de eso, en el proceso civil ordinario, ese tipo de tercería se plantea en cualquier estado del proceso. Pero en el Código de las Familias nos regula que ese tipo de tercerías solamente se puede interponer en ejecución de sentencia. ¿Ya? Ahora, cuando el juez resuelve una intervención de dominio excluyente, dicta una resolución. Y esta resolución es objeto de apelación directa en el efecto devolutivo, porque estamos en una fase de ejecución de sentencia. Y en la ejecución de sentencia nada se suspende, salvo alguna excepción sobreviniente, que sería por aplicación, digamos, supletoria nada más del Código Procesal Civil al Código de las Familias, pero en el Código de las Familias no hay regulación al respecto. También existe la apelación de las excepciones, recurso de apelación de las excepciones. El artículo 252 nos dice qué tipo de excepciones se plantea en un proceso de divorcio, o mejor dicho, en un proceso familiar, sea ordinario o extraordinario. Estamos hablando de las excepciones de incapacidad, impersonería, falta de legitimación, proceso pendiente. También las de incompetencia, cosa juzgada, conciliación, transacción, prescripción. Esas son las excepciones que se plantean. Entonces, son recurribles, pero de apelación en el efecto suspensivo, las excepciones de incompetencia, pago, cosa juzgada, conciliación, transacción y prescripción. Entonces, el Código de las Familias nos habla de una apelación directa de este tipo de resoluciones. Ya, en cuanto a las demás excepciones, vamos a ir al tema en su momento, a las de incapacidad, impersonaría o falta de legitimación o proceso pendiente, tenemos pues la apelación en el efecto diferido. O sea que, como pueden ver ustedes, nuestro código está un poco entremezclado, no está debidamente ordenado en cuanto se refiere a los medios de impugnación. Otro tipo de resolución que es impugnable mediante una apelación directa es la regulación de honorarios, cuando una de las partes es condenada al pago de costas y costos. Hay un trámite en ejecución de sentencia, por supuesto, en el que se pide la tasación de las costas y costos procesales. El juez en materia de familia, antes de que disponga que el secretario efectúe esa planilla de costas o tasación de costas, lo que hace es regular los honorarios que tiene que pagar la parte contraria. Por si acaso, las costas y costos no son del abogado, son de la parte, corresponden a la parte que ha tenido la razón en el juicio, reclamarlos y pagar a la parte que no ha tenido la razón. Entonces, de esta regulación de honorarios, el Código de las Familias dice que es apelable y también en el efecto devolutivo. Entonces, esas son, digamos, las resoluciones que son objeto de apelación. Desde luego que también es objeto de apelación la sentencia, como es lo más común, ¿no? Que de los recursos que planteamos los abogados cuando tenemos un litigio. El Código
de las familias también es expreso y es literal cuando nos habla en qué tipo de resoluciones no procede un recurso de apelación. Por ejemplo, cuando en el tema o en el incidente de recusación, el artículo 228, dice, cuando se dicta una resolución, que esta resolución lo declara el tribunal de alzada, ¿no? Porque va en consulta, etcétera, porque el juez puede allanarse o no allanarse, y de tal forma, si se allana, remite el expediente al siguiente número, y el siguiente número remite en consulta al Tribunal Departamental de Justicia para establecer si la excusa es fundada o no. Y en el caso de recusación, cuando no se allana, el juez lo que hace es elevar un informe con todas las circunstancias y todos los fundamentos del por qué no se está allanando la recusa, y el Tribunal Departamental de Justicia dicta un auto de vista. Y ese auto de vista dice que no es recurrible, no es apelable, no se puede impugnar. Otra de las medidas, otra de las resoluciones que no son impugnables en materia de familia, estamos hablando de un proceso de divorcio en el cual se dictan medidas provisionales, o en cualquier tipo de proceso ordinario, extraordinario o de resolución inmediata cuando una parte pide una medida cautelar. Tanto las medidas provisionales que se refieren en estos casos, en este tipo de procesos, a la determinación de la guarda, del régimen de visita, fijación de asistencia familiar, medidas cautelares de anotación preventiva, embargo, secuestro, intervención y otros. Las resoluciones que dicta un juez de familia en este tipo de procesos es inimpugnable. Como ustedes pueden ver, son pocas las resoluciones en las cuales la ley, en este caso el Código de las Familias, explícita y literalmente o textualmente o taxativamente nos dice qué tipo de resoluciones no admiten recurso pertinente. Entonces, hemos dicho cuando se resuelve una recusa, cuando se dictan medidas provisionales y cuando se dictan medidas cautelares. Ahora vamos a hablar de lo que de la apelación de sentencias. Sabemos que las apelaciones de sentencias en procesos extraordinarios tienen un plazo de 5 días y en el proceso ordinario de 10 días, ¿no? Los recursos de apelación. Volviendo nuevamente al tema de las apelaciones, me voy a referir ahora qué tipo de resoluciones admiten apelación con carácter diferido o en el efecto diferido. Dentro del proceso, especialmente en los procesos extraordinarios y ordinarios, en los cuales el juez tiene que valorar pruebas, admite, rechaza pruebas. Cuando el juez resuelve, dicta resoluciones, cuando se trata de producir, de rechazar o diligenciar una prueba, puede admitirlas o rechazarlas. En estos casos, dice que procede el recurso de reposición con alternativa de apelación diferida o con efecto diferido. Vean ustedes, los recursos están un poco, digamos, entremezclados, ¿no? No están debidamente ordenados. Entonces, lo que tiene que hacer uno es prácticamente, y bueno, es nuestro deber y obligación, de conocer, de leer el Código de las Familias. Porque
dependiendo de nuestra técnica, podemos nosotros o beneficiar o perjudicar al cliente. Si es que no tenemos, si es que no estamos capacitados para entender en qué momentos y contra qué tipo de resoluciones y en qué tipo de peticiones o de propuestas tenemos que interponer uno u otro recurso, porque a nuestros colegas, a los jueces, les gusta rechazar. O sea, les gusta que nos equivoquemos. Como que ellos, bueno, ellos dominan prácticamente el código y saben, ¿no?, qué es lo que van a dictar en sus providencias, y lo hacen con conocimiento de causa. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar preparados. Por eso, cuando el juez en una audiencia ya puede ser de proceso extraordinario o proceso ordinario, en la etapa procesal correspondiente en los juicios extraordinarios, en la audiencia única, en la etapa de producción, diligenciamiento de prueba, y en el proceso ordinario, en la misma etapa, el juez empieza a ver la producción de pruebas, es decir, qué pruebas se han presentado, qué pruebas van a aceptarse, qué pruebas se van a rechazar, qué pruebas se van a diligenciar. Y puede ser de que el juez, como nosotros, como todos los humanos, cometemos errores, podemos equivocarnos, ya sea de buena o mala fe. Entonces, en esos casos, cuando se trata de diligenciamiento de prueba, uno tiene que estar atento y tiene que interponer el recurso inmediato, que en este caso es el recurso de reposición con efecto diferido. Ahí tiene que explicar en qué se ha equivocado el juez o en qué se está equivocando, por qué no debería rechazarse una prueba, o por qué se está admitiendo una prueba cuando debería rechazarse, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el caso en el que funciona el recurso de reposición con efecto diferido. Y la apelación diferida prácticamente está en dos casos, hemos dicho. Ya hemos hablado de un primer caso. Y el segundo caso está cuando se resuelven excepciones. Eso también en la etapa de saneamiento procesal. Como el juicio familiar es oral, entonces uno tiene que estar atento en la audiencia en el momento del saneamiento procesal, en la etapa procesal del saneamiento del proceso, en la que se resuelven incidentes, excepciones, etc. Y cuando dice el juez resuelve una excepción de incapacidad o impersonería, o rechaza o acepta la falta de legitimación, o también resuelve la excepción de proceso pendiente, cuando una de las partes no está conforme, lo que tiene que hacer es simplemente decir: señor juez, apelo de la resolución en el efecto diferido. No tiene por qué fundamentar ni motivar su recurso. Eso bajo pretexto de que al momento de apelar la sentencia de fondo, pueda en ese momento, en esa etapa, fundamentar del por qué está apelando, cuál es el motivo, cuál es la razón, cuál es el agravio que se está cometiendo, porque si no lo hace, porque muchas veces nos ocurre, y a mí también alguna vez me ha ocurrido, en que yo hice apelaciones en el efecto diferido de alguna excepción, pero directamente me fui a la apelación de la sentencia y olvidé fundamentar el recurso de diferido sobre una excepción. Entonces, cuando uno no lo hace, se tiene por retirada o por desistida, digamos, ese recurso y no va, ¿no? Solamente atenderán la apelación con la sentencia. Entonces, en materia de familia, estos son los recursos que se interponen. También podemos hablar del recurso de apelación.
la apelación en los procesos extraordinarios y la apelación en los procesos ordinarios. Considero de que este tipo de apelaciones de posición, apelación con alternativa de posición con alternativa de apelación, apelación diferida, más se dan en los procesos ordinarios, un poco menos en los procesos extraordinarios. Entonces, como pueden ver ustedes, el Código de las Familias es un código muy especial. Es especial y por eso no podemos estar confiados en tratar de aplicar las reglas comunes del derecho general o común, como es el Código Procesal Civil. Y en esos casos podemos cometer errores y podemos perjudicar al cliente. Entonces nosotros tenemos que estar sumamente despiertos en un proceso oral especialmente, donde tenemos que estar con los 5 sentidos para saber qué tipo de recursos vamos a interponer en una determinada resolución que el juez da. Ahora, hablemos del recurso de apelación, ¿no? El recurso de apelación se interpone contra toda sentencia que define la pretensión de las partes. En los procesos ordinarios, el plazo es de 10 días y en los procesos extraordinarios el plazo para apelar es de 5 días, ¿no? En los cuales se explican los motivos, las razones, el agravio, o se denuncia que pueden ser en la forma o en el fondo. En la forma cuando el juez ha violado derechos esenciales o fundamentales al debido proceso y también a la defensa, que son los derechos fundamentales. En el derecho al debido proceso hay varias vertientes, ¿no? Que son, una de ellas, por ejemplo, puede ser una errónea valoración de una prueba. Y por eso hemos dicho también que en un momento dado, cuando el juez está produciendo o está rechazando o está ordenando el diligenciamiento de la prueba, uno hace una apelación diferida, ¿no es cierto? Entonces, cuando hace la apelación de la sentencia, tiene que hacer uso de fundamentar el recurso de apelación diferida respecto de, digamos, del rechazo de una prueba, que el juez o la juez ha resuelto, digamos, de manera errática o errónea. Entonces, vean cómo las apelaciones tienen su razón de ser y también tienen la oportunidad en las cuales hay que hacer valer. Entonces, uno puede ir cuando apela de la sentencia, puede ir por la anulación del proceso, porque se está violando derechos del debido proceso. Por ejemplo, en la valoración de la sentencia no se ha valorado una prueba, un documento público, vamos a decir, como ejemplo, que el juez ha omitido. Porque cuando no valora una prueba, está cometiendo un error de hecho. ¿Y eso a qué da lugar? Da lugar a que se pueda anular el proceso dependiendo de la magnitud del conflicto, o puede también el tribunal de alzada, no voy a usar el término de valorizar, sino valorar esa prueba omitida, y si esa prueba es fundamental, puede dar lugar hasta ya no a la anulación del proceso, podría dar lugar a la revocatoria de la sentencia, que digamos, ha declarado probada la demanda y en mérito a esa prueba que no ha valorado, el tribunal de alzada puede revocar la sentencia y declararla improbada, ¿no? Entonces, las sentencias siempre van a definir o van a dar solución a las pretensiones de las partes. Ahora, cuando en materia de familia se remiten la apelación de una sentencia, el tribunal de alzada pronuncia un auto de vista, y en ese auto de vista puede ser declarado inadmisible. ¿Por qué inadmisible? Porque puede ser de que la apelación haya sido planteada, por ejemplo, puede
fuera de plazo. Entonces, cuando una apelación no ha sido interpuesta en el plazo de 5 o 10 días, dependiendo del tipo de proceso, de la clase de proceso, entonces el Tribunal de Alzada lo primero que hace es verificar si realmente ellos van a abrir su competencia haciendo el cómputo del plazo para apelar. Y si el plazo está, y si la apelación es extemporánea, entonces declaran inadmisible y no entran al fondo y devuelven el proceso declarando ejecutoriado las sentencias respectivas, ¿no? Pueden dictar una resolución que confirme la sentencia porque no han encontrado que los agravios que ha planteado el que ha postulado la apelación no han sido suficientes o no son debidamente justificados. Puede anular el proceso cuando se violan normas esenciales del debido proceso, en sus varias vertientes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una falta de citación con la demanda. En un proceso ordinario, el demandado ha sido declarado rebelde cuando en el proceso él ha demostrado que en el domicilio en el cual ha sido citado y emplazado para comparecer al juicio, ha demostrado que no era el domicilio donde él tenía su vivienda o su residencia habitual donde desarrolla sus principales actividades. Entonces, el Tribunal de Alzada, revisando o valorizando nuevamente las pruebas que ha presentado, puede dar lugar a que se anule todo el proceso hasta el estado en que se admita la respuesta y hasta puede haber una mutua petición o reconvención o doble demanda, como conocemos, en un proceso ordinario y hacer que el proceso se reponga a partir de ese momento. O también puede dictar un auto de vista revocatorio de la sentencia. Esto generalmente se da cuando existe falta de motivación y fundamentación en la sentencia, cuando la motivación es arbitraria, ¿no? Cuando el juez omite pruebas o valora de distinta manera a la que la ley señala. Porque sabemos que en materia de documentos, el juez, estamos en presencia de una prueba tasada. Pero un documento público que expide un notario de fe pública, ¿quién va a dudar? Es una prueba que la ley dice que si está hecho con las formalidades legales del caso, esa prueba vale y acredita todos los hechos que contiene ese documento público. Por lo tanto, nadie puede dudar, pero puede el juez equivocarse y decir que ese documento no vale porque le han dicho que está falsificado, pero no hay la prueba de la falsificación. Entonces, en este tipo de procesos, por ejemplo, también el Tribunal de Alzada puede valorar esa prueba, por eso se llama instancia, porque ahí también se pueden discutir, es el Tribunal de Segunda Instancia, donde se puede discutir la valoración de las pruebas. Y en este caso, esta valoración de pruebas puede hacer de que el Tribunal de Alzada, con un criterio correcto, pueda darle el valor a la prueba que ha sido no valorada correctamente por el juez inferior, de tal manera que, siendo esencial esa prueba, puede dar lugar a la revocatoria de la sentencia. Si se ha declarado probada, la declarará improbada, o si se ha declarado improbada, la declarará probada. Entonces, esos son los tipos de resoluciones que se dictan en materia de familia. Y finalmente vayamos al recurso de casación. En el recurso de casación, como ya les he dicho al inicio, en este tipo de procesos ya no hay discusión de hechos, no hay discusión ni siquiera hay la posibilidad de proponer pruebas, porque los jueces solamente verifican si ha habido violación, si ha habido errónea interpretación o indebida aplicación de una norma adjetiva
o sustantiva. Cuando hablamos de lo adjetivo, estamos hablando de derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. Si es que han habido en el desarrollo del proceso violación al derecho de defensa, por decir en una audiencia preliminar o complementaria, no se le ha dado el derecho a la parte, digamos, a proponer sus pruebas o a reclamar, pero esa violación tendría que haber sido reclamada en ese momento, ¿no? En el instante en que se reclama, interponiendo recursos de reposición con alternativa de apelación, o recursos de reposición, mejor dicho, con efecto diferido. Entonces, ahí ha hecho un reclamo. Y como el Tribunal de Alzada no ha tomado en cuenta, porque se ha tenido que apelar también de eso, por eso ha hecho una apelación diferida, entonces el Tribunal de Alzada ha pasado también por alto. Entonces, el último tribunal, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, puede revisar si efectivamente ha habido una vulneración o un debido proceso y al derecho de defensa, entonces puede dar lugar a una anulación del proceso. Hasta ese estado. Y cuando hablamos de violación, de interpretación de la ley sustantiva, mala interpretación de la ley sustantiva o indebida aplicación de la norma, que se pueden dar, por ejemplo, en casos de calificar si un determinado bien es ganancial o es propio. Cuando se discuten la división de bienes, porque sabemos que ese proceso de división de bienes es universal, ¿no? Es universal la aceptación, la herencia. Ahí entran derechos, obligaciones, acciones, deudas, etc. Entonces, en materia de familia, cuando se hace una división de bienes, también puede haber, pues, errores en la cualificación si un determinado bien, que un esposo dice que es bien propio y otro dice que es ganancial. Y el juez, como es humano, puede dar una calificación que no corresponde, y en estos casos, el Tribunal Supremo de Justicia lo que hace es verificar si realmente la ley sustantiva se ha violado, se ha hecho una mala interpretación en su aplicación o se ha aplicado indebidamente, en cuyos casos también el Tribunal Supremo de Justicia puede dictar la siguiente clase de auto supremo. 1, inadmisible cuando ustedes conocen que ahora entran a una especie de revisión previa. ¿Y qué es lo que revisan? Revisan esencialmente si el recurso de casación ha sido planteado en plazo. Si no ha sido planteado en plazo, directamente lo declaran inadmisible y devuelven el expediente. Pero si ha sido interpuesta dentro de plazo, ya ingresan sobre los recursos que se hubieran planteado, ¿no? A considerarlos, y ellos pueden declarar, primero, declaran improcedente cuando el recurso no ha sido debidamente motivado, fundamentado. Pueden declarar infundado cuando las razones sobre supuesta violación, mala interpretación o indebida aplicación de la ley no ha sido debidamente sustentada por el recurrente. Y finalmente pueden dictar un auto por el cual casan. Casan ya sea el auto de vista, que posiblemente haya confirmado una sentencia, y en el fondo, deliberando, pueden declarar, si digamos se ha declarado aprobada la demanda y ha sido confirmada por un auto de vista, al casar pueden declarar ellos improbada la demanda. O en su defecto se declara aprobada la demanda por el juez de primera instancia, se revoca en segunda instancia y en casación, deliberando en el fondo, el Tribunal Supremo de Justicia puede casar el auto de vista y deliberando en el fondo mantienen la sentencia de primera instancia que declaró aprobada la demanda.
Entonces, más o menos, esos son en términos generales los medios de impugnación que existen en materia familiar. Como ustedes pueden ver, hay un tanto de confusión en los recursos de reposición con alternativa de apelación y también en los recursos de reposición con efecto diferido, con apelación con efecto diferido, y las apelaciones diferidas, que no son muchas, pero que vale la pena, bueno, estudiarlas, considerarlas y leer el código para, para, para prestar un buen servicio. El abogado tiene la obligación de prestar un servicio que esté de acuerdo a la capacidad de él mismo. Esto con la finalidad ¿de qué? De que el cliente tenga convicción y tenga la confianza de que está requiriendo los servicios de un abogado que sí va a hacer valer sus derechos. Porque nosotros cuando tomamos un caso X o Z, ya de entrada sabemos si tiene la razón o no, ¿no es cierto? Pero hay también, a pesar de ello, hay también estrategias y medios cómo se puede, puede lograr la razón para el cliente, pero dentro del término, dentro de los términos legales, ¿no es cierto? Entonces, en términos breves, eso es lo que les puedo compartir en estos seminarios, que más que todo yo digo de un conversatorio entre colegas para que podamos todos aprender todos los días, ¿no? Muchas gracias. Doctora. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por su valiosa ponencia. Le agradecemos de sobremanera. Tal vez alguien quiera hacer alguna consulta, puede levantar la manito para yo habilitarle el micrófono, por favor. Estoy con el micrófono, no puedo desconectarlo. No sé si habrá problemas. No, está bien, doctor, se lo escucha bien, no se preocupe. Está recibiendo todos los aplausos bien merecidos a su valiosa Gracias. participación, estimado doctor. Muchas gracias. Tenemos la presencia del doctor William Sánchez, tal vez algunas palabras de cierre, doctor. Felicitaciones a nuestro ponente, le damos la más Claro que cordial sí. bienvenida. Muy buenas noches, distinguido doctor Ricardo Velázquez. Realmente he estado en toda la exposición. Considero que ha sido una exposición muy fructífera para cada una de las personas que estamos, sobre todo en el ejercicio de la profesión. Y decir a todas las personas que hoy están escuchándonos, decir, esto es el Frente Unión. Hechos y no palabras significa de que todas las semanas deberíamos estar con este tipo de actividades porque el Colegio de Abogados se tiene que constituir en una institución absolutamente académica y que no se dedique a generar lucro. Lo que tenemos que hacer es de que a partir de acá podamos empezar a trabajar por nuestros colegas en la formación de nuestros nuevos colegas. Sabemos las deficiencias que tiene la universidad, sin embargo, creemos que desde el Colegio de Abogados, el doctor Ricardo Velázquez, para decirles un poco, está como candidato a presidente del Tribunal de Honor y obviamente eso significa muchísimo porque obviamente estamos colocando gente con mucha prestancia, con antigüedad, pero obviamente que contribuye a la sociedad, que contribuye al foro paceño, que contribuye, por supuesto, a los abogados que tanto necesitan justamente de la experiencia. Nosotros, como el doctor Ricardo, hemos aprendido, o sea, de nuestros antiguos, de la gente que hoy está justamente ya descansando en paz,
pero esas personas nos han dejado su conocimiento, su granito de arena, y obviamente nosotros hoy estamos compartiendo con la juventud, con los nuevos abogados. Y creo que este es el objeto del Frente Unión, que por el día de hoy ahora estamos culminando una excelente conferencia que ha dado el doctor Ricardo Velázquez, que es los recursos de impugnación en el Código de las Familias, que es absolutamente importante. Entonces, no me queda más que felicitar al doctor Ricardo Velázquez y a todos los que hoy nos están escuchando, decirles de que esto estamos haciendo para todos los abogados, trabajar por los abogados, porque eso va a contribuir a nuestra sociedad, a nuestra querida La Paz y por supuesto a nuestro foro paceño, en este caso de abogados. Muchísimas gracias por permitirme dar estas palabras de cierre y por supuesto nuevamente al doctor Ricardo Velázquez, que veo que cómo están aplaudiendo los que están ahorita en sala, y decirle, agradecerle por su colaboración y obviamente por aportar con su granito de arena. Muchas gracias, doctor Ricardo Velázquez. A usted, doctor William, y también a toda la comunidad que estamos enlazados en este link. Y doctor William, estoy dispuesto a hacer cualquier otro tipo de conversatorio, más que todo para reunirnos, para compartir experiencias con todos los colegas, ¿no? Usted sabe, doctor, que todo el derecho, todos los días aprendemos. Entonces, si podemos hacer este tipo de conferencias, yo creo que lo vamos a hacer cuando estemos en el Colegio de Abogados también, o cuando no estemos también, va a ser de mucha utilidad para lo que es el fin del Colegio de Abogados. Así para es. Que nuestros colegas estén capacitados y estén actualizados, estemos todos actualizados, porque uno más que otro siempre nos van a enseñar algo, ¿no? Yo agradezco haberme tomado en cuenta, doctor William, y también agradezco a todos los colegas que han escuchado el temario, y bueno, estoy dispuesto, muchas gracias por todo, y estoy dispuesto a nuevamente comparecer en pantalla, doctor William. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y le tomamos la palabra. Yo creo que la próxima semana vamos a hacer un podcast que significa, digamos, más preguntas y respuestas para que la gente pueda ir ya haciendo las preguntas de manera directa en ese momento, y ahí iremos subsanando o respondiendo a cada una de las preguntas, que va a ser un poco más dinámico, que vamos a trabajar con el público. Agradecerle nuevamente, doctor, y inmediatamente nos vamos a poner de acuerdo con el ingeniero a fin de generar este podcast que ya le estoy ofreciendo. Un gusto, doctor, que le vaya muy bien. Buenas noches a todos. Gracias. Agradecemos mucho la participación valiosa del doctor Ricardo y también el de doctor Williams, cerrando con broche de oro esta sesión, invitando también a todos para que mañana puedan ingresar a la misma hora con la temática litigación estratégica a cargo del doctor Jorge Balda. Vamos a estar en seminarios, conversatorios muy interesantes que van a agregar valor a nuestra proyección personal y profesional. Nuevamente los honores para usted, doctor Ricardo, y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Lo mismo, gracias. Mañana nos vemos nuevamente a las 7 de la noche. Recuerden estar atentos al grupo de WhatsApp donde estamos mandando los links, y ya estamos compilando también las grabaciones para que ustedes puedan tener esta información valiosa y puedan hacer una retroalimentación constante. Lo que queremos es, Marcela, perdón, o sea, no nos olvidemos del tema de que vamos a colgar esto en el YouTube a fin de que la página del Frente Unión empiece a tener este tipo de conversatorios a fin de que puedan acceder cualquier persona desde su celular. Creo que esa es una parte importante,
y voy a pedir a la organización para que puedan colocar o colgar en YouTube y podamos tener también esto en el YouTube del Frente Unión. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches y seguimos las instrucciones de colgar al YouTube, que una vez terminen el ciclo de seminarios, vamos a hacer las ediciones respectivas de lo necesario y se va a colgar a la página. Buenas noches, gracias. Hasta mañana.